Buenas noches a todos. Pues bienvenidos nuevamente a estas sesiones de Ophthalmo Education de Ground Rounds de Oftalmosalud. Hoy tenemos el placer de presentar a Harumi y al doctor Jorge Álvarez. La doctora Harumi es egresada de Oftalmosalud, es cirujano oftalmólogo y es subespecialista de retina y vitrio. Muy apreciada, muy querida por todos nosotros aquí en Oftalmosalud. Muy contentos de tenerte aquí como profesora invitada ahora. Y Muchas pues gracias. nada, bienvenida. También tenemos al doctor Jorge Álvarez, que es en este momento ya terminando su fellow de retina y de vitrio, también en el Instituto Oftalmosalud, que es el que nos va a presentar el caso clínico. Entonces, pues a todos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Y las preguntas, pues las podemos ir haciendo de repente al final de cada intervención. ¿Vale? Muchísimas gracias, Harumi, por aceptar la invitación. Gracias más bien a ustedes. Felices de tenerte por acá con nosotros. Listo. Empezamos conmigo, ¿no? Sí, empiezas tú. Ya, perfecto. Ya, listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Ya, listo. Ahí me están viendo, ¿no? En la pantalla. Sí, perfecto, Jorge. Correcto. Ya, listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar el tema de endoftalmitis endógena fúngica. Bueno, traje este tema a propósito de un caso clínico que vi. Entonces, ya a partir de eso hice la revisión del tema, ¿no? Y espero que les guste la revisión que he hecho, ¿no? Entonces, voy a comenzar presentándoles el caso que fue motivo de la charla. Bueno, este es un paciente varón de 69 años que lo vi por consulta externa, en la consulta particular, y el paciente tenía un tiempo de enfermedad de un mes, en el cual el señor refería a disminución de la visión en el ojo izquierdo, ¿no? Y como antecedentes patológicos sufría de diabetes, ¿no? Hace unos 5 años aproximadamente, con tratamiento con vía oral controlado y hipertensión arterial también con tratamiento y controlado. Fuera de eso, ningún antecedente familiar de importancia, ¿no? Entonces, el paciente refería a la disminución de la visión de hace un mes, y en la evaluación se le encuentra una agudeza visual con corrección en el ojo derecho de 20/20 y en el ojo izquierdo de 20/80. En el examen de la biomicroscopía, en el ojo derecho no encontramos alteraciones, y en el lado izquierdo lo que encontramos es una córnea clara, la cámara anterior estaba formada, pero había celularidad 2 cruces, ¿no? El cristalino estaba transparente y la presión ocular estaba dentro de lo normal, estaba en 14 y en 16. Entonces ya desde ahí veíamos de que hay actividad o reacción en cámara anterior, ¿no? Entonces estábamos ahí en este primer momento viendo una uveitis, ¿no? Una uveitis anterior que había que descartar si también había un compromiso en el polo posterior o no, por lo tanto decidí hacer el fondo de ojo bajo dilatación, ¿no? En el ojo derecho encontramos un fondo de ojo normal. Las imágenes que se ven ahí en el polo posterior son artefactos, por si acaso. El fondo de ojo estaba totalmente normal. Y en el lado izquierdo se encuentra esta imagen, ¿no? Había una turbidez vítrea, celularidad vítrea, se llegaba a ver la retina aplicada, pero se llegaba a ver, si pueden observar ahí, dos puntos o dos focos de retinitis, ¿no? A nivel de la arcada temporal superior, cerca al nervio óptico, y otra debajo de la arcada temporal inferior, ¿no? No sé si llegan a verlo, sí, ahí se ven como dos manchas, ¿no? Medias Sí, sí, sí. amarillentas, ¿no? Harumi, yo creo que puedes usar el pointer. De repente creo que se puede ver. Mm, no me sale el puntero. Ya, listo. Listo. Ya. Acá tengo otra imagen, una retinografía ya de campo amplio, que lo que quiero mostrar aquí es la parte inferior, ¿no? De la retina. Pueden observar todos estos puntos, ¿no? Esas
lesiones ovaladas, blanco-amarillentas, múltiples. Algunas estaban sobre la retina y otras estaban sobresaliendo de la retina ya en la misma cavidad vítrea, ¿no? Eran como unas bolas de nieve, ¿no? Como las que observamos en las uveitis intermedias o en las papilanitis, como unas bolas de nieve, ¿no? En toda la parte inferior. Algunas que eran muy confluentes, haciendo como una cadena o un rosario. Listo. Entonces, decidí aparte hacerle, bueno, el señor trajo unos exámenes de sangre, ¿ya? Trajo unos exámenes de sangre, porque luego de haberle hecho la evaluación, ¿no? Del fondo de ojo, ¿no? De la biomicroscopía, le pregunté al señor por qué, si tenía una baja de visión de hace un mes, por qué no había acudido antes, ¿no? Y el señor ya relata en este caso de que el señor había estado hospitalizado, ¿no? Había estado hospitalizado pero por COVID, había tenido un COVID severo, había estado en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Más o menos por unos 20 días, ¿no? Había estado en ventilación mecánica, y por eso es de que al salir del alta, el paciente que ya había notado una baja de visión no acudió a hacerse un chequeo porque todavía estaba convaleciente y había estado guardando cama, reposo en casa, y por eso no decidía salir, ¿no? Y recién por eso acudió a la consulta, ¿no? Entonces teníamos este dato muy importante, ¿no? El paciente había estado hospitalizado en cuidados intensivos, entonces sabemos de que ahí el paciente recibe nutrición parenteral, tiene vías, catéter venoso central, ¿no? Entonces está totalmente invadido, aparte que recibe corticoides sistémicos, lo inmunosuprimen, aparte que el señor ya de por sí era diabético, y trae estos exámenes que tenía, digamos, del alta, ¿no? Tenía anemia, ¿no? Los leucocitos, las plaquetas, el resto de hemograma estaba normal, y tenía un VIH y pruebas de sífilis no reactivas, ¿no? Luego de eso le tomé una OCT, ¿no? Justo en la zona de la lesión que estaba a nivel de la arcada temporal superior, y se puede ver esta lesión, ¿no? Ovalada, hiperreflectiva a nivel de las capas internas de la retina, ¿no? Entonces, en base a todos estos hallazgos, en base a la evaluación clínica, ¿no? La uveitis, ¿no? La vitreitis, las lesiones corioretinianas, el antecedente de haber estado en unidad de cuidados intensivos, hizo que planteara el diagnóstico de endoftalmitis endógena fúngica, ¿no? Como presunto diagnóstico, ¿no? Por lo cual decidí hacerle una biopsia vítrea, ¿no? Se le planteó al señor hacerle un aspirado de vitrio y a la misma vez, de una vez, empezar con el tratamiento empírico. Entonces, ese mismo día que se aspiró el vitrio para mandar a cultivo, también decidí inyectarle anfotericina 20 a vitrio. Al día siguiente de la inyección, el paciente presentó una baja de la visión. El paciente ya no estaba en 20/80, ya había bajado a 20/200 la agudeza visual, y me doy con la sorpresa de que la celularidad en cámara anterior había aumentado. Entonces, esto conllevó a que hiciera una revisión, y efectivamente la fotericina B causa también como efectos secundarios una uveitis tóxica, por lo cual hay que dar tratamiento con corticoides, ¿no? Tópicos, y aparte tropicamida. El paciente con los días fue mejorando, ¿ya? Disminuyó el tindar, la vitreitis, ¿no? Esta retinografía ya es de las evaluaciones posteriores, cerca aproximadamente de unas 3 semanas después de la anfotericina B. El paciente notó mejoría de la visión, estaba aproximadamente 20/50 de agudeza visual. Si vemos el fondo de ojo, la retina ya se ve con más claridad, hay menor vitreitis, y en la zona inferior sí podemos observar, ya no se encuentran toda la cantidad de estas lesiones retinianas y vítreas, esas opacidades vítreas que teníamos, ¿no? Disminuyeron bastante, ¿no? Acá tengo una foto comparativa, la del antes y el después, en el seguimiento, cómo fue disminuyendo esas opacidades vítreas. Entonces, el paciente, actualmente lo vi hace unas 2 semanas, el paciente ya está viendo 20/25. Para esto,
le decidí en el transcurso de las semanas volver a repetir una inyección de intravítreas. En este caso ya no lo hice con anfotericina B por el temor justamente de que me volviera a hacer una uveitis tóxica, así que le hice una inyección intravítrea de voriconazol, con la cual el paciente no presentó ninguna reacción adversa y más bien la agudeza visual siguió mejorando, ¿no? Posteriormente a eso, el paciente llegó a traer los resultados del cultivo, salieron negativos, ¿no? El cultivo para bacterias y para hongos salieron negativos, pero vemos que hubo una respuesta favorable, ¿no?, al tratamiento. Esta es una tomografía ya también del control, y vemos el antes y el después en las tomografías. La lesión retiniana que veíamos al inicio a nivel de la arcada temporal superior, vemos que francamente había disminuido, ¿no?, con el tratamiento. Por lo cual hice una revisión de si habían casos también de endoftalmitis endógena fúngica presunta a raíz de pacientes hospitalizados por COVID, y sí, efectivamente han habido reportes de un aumento de casos de este problema a raíz de los pacientes que han estado hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, este diagnóstico de endoftalmitis endógena fúngica aparentemente podría ir en aumento, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos entonces con el de arriba, el del 2. el tema bien, entonces, ya de fondo, que es la endoftalmitis infecciosa, endógena, fúngica. Bueno, recordamos que la endoftalmitis se puede dividir en dos: endoftalmitis exógena, que es la mayoría de casos, hasta un 95%, y las endoftalmitis endógenas tienen una menor incidencia, ¿no?, de un 5 a un 7%. Y las endoftalmitis endógenas vienen a ser provocadas porque se propaga el patógeno de una fuente desde otra parte del cuerpo vía torrente sanguíneo, ¿no? Estas endoftalmitis endógenas pueden ser por hongos o por bacterias. La mayoría de las endoftalmitis endógenas van a ser por hongos, ¿no? Casi 2/3 van a ser por hongos y una tercera parte por bacterias. Dentro de los hongos, el principal a la cabeza va a estar la cándida, las especies de cándida, sobre todo la cándida albicans, hasta en un 80% de casos. Y en segundo lugar están las especies de Aspergillus. Dentro de los factores de riesgos para una endoftalmitis endógena fúngica, viene a ser alguna enfermedad que cause algún tipo de inmunosupresión en el paciente, como pacientes con VIH, antecedentes oncológicos, pacientes diabéticos con algún tipo de insuficiencia hepática, ¿no? O que tengan algún otro factor de riesgo, como un paciente hospitalizado que tenga alguna línea intravenosa de largo plazo, alimentación periférica, el uso de corticoides sistémicos también a largo plazo. En este estudio del 2021 se llegó a encontrar hasta en un 15% de los pacientes con candidemia que podían presentar endoftalmitis por cándida, ¿no? Y observaron que los principales factores de riesgos fueron el tener un catéter venoso central, el haber usado drogas intravenosas, el estado de inmunosupresión del paciente o haber recibido nutrición parenteral total, ¿no? Justamente todos estos últimos factores de riesgo fueron los que tuvo mi paciente, ¿no? En la presentación clínica, las endoftalmitis endógenas, como sabemos, pueden ser fúngicas o bacterianas. ¿Cómo podemos aproximarnos al diagnóstico? De acuerdo a la presentación clínica, ¿no? Las causadas por hongos generalmente tienen un inicio insidioso, a diferencia de las bacterianas, que suelen tener una progresión más rápida, ¿no? y más rápida y aparatosa. La inflamación intraocular puede ser incluso más grave. Mientras que en las fúngicas es más insidiosa, como nuestro paciente, por ejemplo, que tenía como más de un mes de baja de visión. Pueden haber opacidades vítreas focales, infiltrados corioretinianos, puede haber o no vitreitis, ¿no? En la evaluación clínica del segmento anterior, podemos encontrar celularidad en cámara anterior, Tyndall, flare, fibrina, también podemos encontrar sinequias posteriores, incluso hipopio, ¿no? En los síntomas puede haber dolor o diferentes grados de dolor, puede ser un dolor leve o un dolor severo. En nuestro caso, nuestro paciente no tenía dolor. También puede presentar inflamación en el segmento anterior, y lo que se aqueja el paciente es de pérdida visual, ¿no?
En la parte posterior podemos encontrar opacidades vítreas, focos de corioretinitis, abscesos subretinianos, también podemos encontrar algún grado de hemorragias alrededor de los puntos de corioretinitis y también manchas de algodón. En algunos casos también se pueden observar vasculitis, ¿no? Acá hay unas imágenes de retinografías donde se pueden observar esas lesiones de corioretinitis, ¿no? Algunas con hemorragias. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Un signo clínico característico para poder distinguir una endoftalmitis endógena fúngica posiblemente causada por cándida es que generalmente se pueden observar una o más lesiones corioretinianas que tienen esta característica como la imagen de un color blanco cremoso. Suelen ser bien circunscritas, pero pueden tener una bruma superpuesta de células vítreas inflamatorias alrededor. Generalmente suelen estar en el polo posterior, suelen ser pequeñas, menor de 1 milímetro de diámetro, pero vamos a ver que también en algunos casos de algunos pacientes muy inmunosuprimidos o con mal estado general, pacientes hospitalizados, pueden presentar lesiones mucho más grandes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando está asociada la candidemia con una endoftalmitis endógena fúngica, puede estar asociado con una mortalidad hasta el 77% de los casos según la literatura, ¿no? Otra característica de las endoftalmitis endógenas fúngicas es que encontramos estas opacidades vítreas de color blanco, amarillento, esponjosas, como bolas de nieve. Algunas confluyen y están conectadas por hebras, ¿no?, de material inflamatorio, lo cual se conoce como cadenas de perlas. En el caso de las endoftalmitis endógenas por aspergillus, que es digamos, más raro ver, pueden tener lesiones corioretinianas grandes, centrales, en mácula, ¿no? Se puede ver una imagen como un pseudohipopio a nivel del polo posterior, y pueden estar asociados también a oclusiones vasculares retinianas, ¿no? Desprendimiento también de retina exudativo, incluso hasta necrosis retiniana hemorrágica difusa. En base a estos tipos de lesiones que podemos encontrar en el polo posterior, se ha establecido una clasificación de la endoftalmitis endógena fúngica en cuatro etapas. La etapa 1 es en la cual solamente encontramos cambios corioretinianos sin extensión a cavidad vítrea. En la etapa 2 ya viene a ser una masa fúngica que penetra la membrana limitante interna hacia la cavidad vítrea. Y en el grado 3 ya hay opacidad vítrea que produce el fondo de ojo borroso. Y en la 4 ya encontramos un desprendimiento de retina. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la tomografía de coherencia óptica? Bueno, básicamente se describen dos tipos de lesiones. Una es la infiltración corioretiniana, como observamos en la primera imagen de la tomografía en la parte superior, que es una lesión que viene desde de la coroides hacia la retina, o una infiltración también retiniana superficial sin compromiso de la coroides, como observamos en la imagen inferior, ¿no? Es una imagen hiperreflectiva a nivel de las capas internas de la retina y que produce un eco, una sombra hacia el nivel de la coroides. También hay otros autores que describen 4 tipos de lesiones. Han reportado lesiones maculares subretinianas, ¿no?, como en las primeras 3 imágenes. Y es importante, digamos, hacer el seguimiento de estas lesiones con la tomografía, porque esto nos va a ayudar a ver la respuesta terapéutica también, ¿no? Por ejemplo, vemos en la imagen superior la lesión subretiniana, que con el tratamiento va disminuyendo de tamaño, ¿no? En la tipo 2 ya son lesiones localizadas, pero en las capas internas de la retina, sin compromiso coroideo, ¿no? Otro tipo de lesión descrita es la tipo 3, en la cual involucra el espesor total de la retina y se puede acompañar de edema macular. Y en las lesiones tipo 4 son lesiones debajo de la membrana limitante interna, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, también hay como un absceso en la cual la membrana limitante interna está separándose de las capas internas de la retina, ¿no?
Ahora, en el caso del diagnóstico de la endoftalmitis endógena fúngica, ¿cómo lo hacemos o de qué armas nos valemos, ¿no? El diagnóstico en estos casos suele ser clínico, por lo tanto debemos tener un alto índice de sospecha. ¿Cuándo debemos sospechar de una endoftalmitis endógena fúngica? En pacientes que no tienen factores de riesgo de alguna endoftalmitis exógena, es decir, no tienen ningún antecedente de trauma ocular, no tienen ningún antecedente de cirugía ocular recientemente, y en pacientes en los cuales, por el contrario, sí tienen factores de riesgo para desarrollar una endoftalmitis endógena fúngica, como fue el caso del paciente que presenté, que había sido hospitalizado en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y luego de tener toda esta sospecha clínica y por los antecedentes, debemos valernos de exámenes, como son los cultivos o exámenes de laboratorio. Uno de ellos son los cultivos. Podemos obtener una biopsia vítrea a través de una punción y aspiración del vitrio. Esto siempre de preferencia debemos hacerlo antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se ha descrito que menos del 50% de los casos van a tener cultivos positivos, incluso teniendo una alta sospecha clínica. Y en los cultivos de sangre y orina, también los porcentajes de positividad no son muy altos, ¿no? Los hemocultivos positivos pueden darse en el 48% de los casos y los urocultivos en el 13% de los casos. Hay ocasiones en las cuales se ha descrito en la literatura en las cuales no se encuentra incluso el foco de origen, ¿no? Hasta en un 30% de los casos no encuentran un foco de origen. Otro examen que podemos realizar es el PCR o la reacción en cadena de polimerasa. Esa tiene la ventaja, a diferencia del cultivo, que sí tiene una excelente sensibilidad y especificidad, sobre todo en la detección de bacterias y hongos. Es bastante rápida. En menos de 90 minutos ya podemos tener los resultados, a diferencia de los cultivos que pueden demorar una semana. Y las tasas de identificación de organismos descritos en la literatura comparados con el cultivo es altamente superior, ¿no? Por ejemplo, si un cultivo puede salir positivo en 37% de los casos versus un 100% tomado con PCR. ¿Qué desventaja tiene? El alto costo, ¿no? Y la incapacidad de determinar la susceptibilidad a los antibióticos a diferencia de un cultivo positivo. Dentro de las estrategias de tratamiento contamos con 3 tratamientos: la terapia sistémica, la terapia intravítrea y la vitrectomía pars plana. Dentro de la terapia sistémica antifúngica contamos con estos antifúngicos. A la cabeza está la anfotericina B y posteriormente están los azoles como el voriconazol, ¿no? El fluconazol, y los quinocandinas como la caspofungina, ¿no? En pacientes que están con candidemia, hospitalizados, el internista ya y el médico infectólogo suele iniciar el tratamiento endovenoso de estos medicamentos, ¿no? La anfotericina B, aquí ya le estoy dejando las dosis, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Este medicamento, administrado por vía endovenosa, tiene lamentablemente poca penetración intravítrea. En algunos reportes se ha encontrado que menos del 1% del nivel sérico se ha encontrado en vitrio, ¿no? En muestras vítreas. Sin embargo, sí es efectiva contra cándida y aspergillus, y lo que hay que tener en cuenta con la anfotericina B son los efectos tóxicos, sobre todo a nivel renal. Dentro de los azoles, el fluconazol es también ampliamente utilizado. Tiene una excelente absorción gastrointestinal y la ventaja también es que tiene una buena penetración intraocular, es efectiva contra las especies de cándidas. Es una buena opción en los pacientes que han sido tratados inicialmente con anfotericina B intravenosa y que luego hay que continuar con vía oral, se puede iniciar con fluconazol. Y se puede aplicar en pacientes que también tienen riesgos de toxicidad renal, ¿no? También tenemos el uso del voriconazol. Este sí tiene excelente penetración intravítrea, a diferencia de la anfotericina B.
y es efectiva también contra cándida y aspergillus. La caspofungina también es utilizada a nivel intrahospitalario, es eficaz contra cándida y aspergillus, y también es utilizada en las especies de cándida que son resistentes a soles o anfotericina B. Esta, a diferencia de las anteriores, no conlleva un riesgo de insuficiencia renal, pero tiene una mínima penetración ocular después de la administración endovenosa. Por lo tanto, como hemos visto, los tratamientos antifúngicos intravenosos, muchos de ellos, la desventaja es de que no tienen una buena penetración intraocular. Por lo tanto, si el paciente tiene un gran componente vítreo, hay mucha turbidez vítrea, es necesario hacer la terapia no solamente endovenosa, sino que también tenemos que hacer un tratamiento conjunto con inyecciones intravítreas. ¿Qué medicamentos podemos inyectar? La anfotericina B es una de las que más comúnmente se utilizan. En la literatura encontramos que la mayoría de médicos prefieren usar anfotericina B. Sin embargo, también se usa el voriconazol y la caspofungina. Aquí les dejo las dosis de la anfotericina B. Va de 0.005 a 0.01 miligramos en 0.1 mililitros que vamos a inyectar. Y les dejo aquí cómo se puede hacer la reconstitución, ¿no? Teniendo en cuenta que el vial de la anfotericina B viene de 50 miligramos. Hay que tener en cuenta que una de las complicaciones que podemos presentar después de la inyección intravítrea de anfotericina B es la uveitis tóxica, en la cual, si nos sucede, hay que tratar inmediatamente con acetato de prednisolona, una gota cada 4 horas, y tropicamida. El otro medicamento que podemos inyectar es el voriconazol, a dosis de 0.1 miligramos en 0.1 mililitros. También les dejo aquí cómo reconstituirlo, teniendo en cuenta que el frasco vial del voriconazol viene de 200 miligramos. ¿Qué ventaja tiene el voriconazol en comparación con la anfotericina B inyectada de manera intravítrea? Es de que es menos tóxica que la anfotericina B. No tenemos este riesgo de tener la uveitis tóxica, o si en dosis muy altas se puede producir una panoftalmitis, como sí sucede en la anfotericina B. Sin embargo, el voriconazol tiene la desventaja de que se elimina más rápidamente de la cavidad vítrea. Se ha visto que puede eliminarse dentro de las 24 horas posteriores a la inyección. Por lo tanto, la desventaja es de que necesitaríamos dosis múltiples de voriconazol, ¿no? Cada 24 o 48 horas. En la literatura aproximadamente inyectan el voriconazol, digamos, 3, 4, 5 dosis seguidas, dependiendo de la recuperación del paciente. Si no mejora, puede ir a tratamiento quirúrgico o una vitrectomía. En el caso de la anfotericina B, sí tiene la ventaja de que la concentración del medicamento se ha llegado a encontrar en cavidad vítrea hasta en 15 días después de la inyección intravítrea. Por lo tanto, muchas veces el paciente solamente necesita una sola dosis de anfotericina B, o si se repite después de 10 o 15 días de la primera, y una tercera dosis 10 días después de la segunda dosis, ¿no? Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, que también nos sirve como diagnóstico en los casos en los cuales el paciente no vemos mejoría con el tratamiento sistémico intravítrea, podemos optar por el tratamiento quirúrgico, y de paso, antes de hacer la vitrectomía, extraemos 0.2 mililitros de muestra vítrea sin diluir para mandarlo a analizar, ¿no? Para hacer el cultivo. Y posteriormente realizamos ya la vitrectomía, sobre todo para poder eliminar toda la carga, ¿no?, del patógeno en la cavidad vítrea, mejorar la penetración de los antifúngicos, y de esta manera lograr una recuperación más rápida del paciente. ¿Qué debemos llevar a casa? ¿Qué mensajes? Que el diagnóstico precoz de la endoftalmitis endógena fúngica muchas veces es difícil, se confunde con otros diagnósticos, con otras causas de uveitis, y es muy probable que se diagnostique erróneamente y por lo tanto se dé un tratamiento erróneo.
Y dado el bajo también rendimiento del diagnóstico de los cultivos, como hemos visto, menos de un 50%, esto nos conlleva a que muchas veces la endostalmitis endógena fúngica debamos hacer el tratamiento de manera empírica, ¿no? En base a la apariencia del fondo de ojo y en base a los antecedentes y riesgos que tenga el paciente. Y en el caso de la pandemia, en nuestros casos, ahora pacientes recuperados de la UCI COVID-19, es posible que la endostalmitis fúngica endógena aumente su incidencia, ¿no? Y que no sea la primera vez ni la única vez que veamos estos casos, ¿no? Pacientes en consulta ambulatoria que ya han sido de altas, pero que encontramos que tienen una endostalmitis fúngica. Por lo tanto, es fundamental mejorar el conocimiento de esta patología, de esta afección, que normalmente es bien rara verla, ¿no? Y reducir, por lo tanto, el riesgo de incidencia de diagnóstico erróneo. Y gracias, eso sería todo. Excelente, doctora Harumi, muchísimas gracias. Súper completo y muy interesante porque pues no es algo que nos encontremos todos los días en la Sí. consulta general. Una pregunta, ¿siempre se debe empezar con inyecciones de los antifúngicos o hay alguna situación en la que uno pueda entrar, digamos, ustedes pues que son los especialistas de vitrio, entrar de una vez a vitrectomía? Sí, definitivamente una opción es entrar de frente a vitrectomía, diagnóstica y terapéutica, ¿no? Diagnóstica porque saco la muestra vítrea, ¿no? La mando a cultivo o a PCR si el paciente dispone, porque ya sabemos que el PCR tiene un alto costo. Entonces, se manda la muestra y nos sirve de esa manera de diagnóstico y también sacar todo el material vítreo que está lleno, digamos, de las siembras, de los hongos, ¿no? Cuando, digamos, optamos por de frente entrar a vitrectomía, si es que hay mucho compromiso del vitrio, es demasiado, digamos, estamos en la etapa 4 o en la etapa 3, donde el fondo vitrio está demasiado opaco, el paciente si dispone para entrar a una sala de operaciones, no está, digamos, si es un paciente que no está hospitalizado, no está en cuidados intensivos, ¿no? Y sí puede entrar a una cirugía, pues se puede optar en primera instancia por una cirugía, ¿no? Chévere. Tú mencionabas lo de la uveitis post inyección de la anfotericina B Sí. y la manejabas con el uso de prednisolona, ¿verdad? Sí, Es a mi paciente le pasó, ¿no? Al día siguiente de la inyección aumentó el Tyndall, ¿no? Le bajó la visión, ¿no? Entonces inicié con prednisolona cada 4 horas, la tropicamida cada 8 horas y en lazo de 48 horas mejoró el paciente, bajó la o sea, inflamación. generalmente lo que se ve es una uveitis anterior. Sí, Ya, o sea, ok, aumentó la celularidad en cámara anterior y bajó la visión. ya, perfecto. El doctor Ramiro Rojas tiene una pregunta. Sigue, Ramiro. Hola, hola. Antes que nada, felicitar a Harumi por la excelente charla, realmente ilustrativa. Me ha gustado mucho. La felicito sinceramente. Gracias. Harumi, una pregunta. ¿Cómo haces tú para, al punzar, sacar vitrio sin miedo y con eficiencia? Porque no es fácil sacar el vitrio y a veces uno necesita, como tú lo has mencionado, no menos de 0,2 centímetros cúbicos para que el laboratorio no lo rechace. Sí. Eh, eh, y lo otro que quería comentar, esto ya no es tanto una pregunta, es que es bueno recordar que la cándida, este género, está compuesto por más de 150 especies, dentro de las cuales hay más o menos 10 que son patógenas y hay una que es la más mala, es la galbrata. Entonces, eventualmente podría ocurrir que por esa razón nuestros exámenes de laboratorio salgan negativos. Pero regreso a mi pregunta, Harumi, porque para mí es útil. ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuáles son los tips que darías a la hora de aspirar? Bueno, usé una jeringa para este paciente, digamos, usé una jeringa de 1 mililitro, ¿no? La de tuberculina,
con la misma aguja que viene, ¿no? Con la aguja número 25. Si usas una de 27 o de 30, va a ser mucho más complicado porque es mucho más finita, entonces no va a aspirar. Entonces tiene que ser con la aguja número 25, con la que viene la tuberculina. Igual, ¿no? Como cuando colocamos una inyección intravítrea, medir siempre, ¿no? 3.5, 4 milímetros de limbo, y una vez que hago la punción, bueno, aspiro. He tenido casos donde sí, efectivamente, el vitrio está demasiado denso, demasiado condensado, y no he podido aspirar, pero en este caso en particular de mi paciente que les presenté, sí aspiré y el vitrio estaba licuefacto y salió inmediatamente y pude aspirar los 0.2 mililitros de la muestra, ¿no? Sin mayor dificultad, ¿no? Con la aguja 25 creo que ayuda bastante. Y luego inmediatamente ya procedí a inyectar la afotericina B, ¿no? Otra cosa que yo creo que vale mucho la pena es a veces inyectar primero y aspirar después, sobre todo cuando vas a hacer estudios de PCR, que como que te empuja un poquito más el vitrio hacia afuera y sacas, eso sí, ¿no? Inyectas poniendo un poco más la aguja bien adentro a tope y aspiras sacándola un poquito y ya con la presión incrementada es más fácil sacar vitrio. Pero igual no es, al menos creo yo, igual a veces no es todo lo que uno quisiera. Últimamente nosotros estamos pidiendo este estudio integral de infecciones oculares, que es realmente una maravilla, porque a veces no pensamos en otras cosas, ¿no? Que podrían ser. Y Harumi, también lo último que quería comentarte, aprovechando de verdad esta charla tan bonita, tan instructiva en la que todos aprendemos, que también es bueno pensar en las neoplasias, ¿no? Que a veces nos pueden engañar. Pero Sí, muchas gracias, muy, muy agradecido. sí, justo acotando lo que dijo el doctor Ramiro al último, las neoplasias, sí es importante de todas maneras hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras causas de uveitis infecciosa o de panuveitis, las neoplasias también, el linfoma, ¿no? Siempre buscar los antecedentes. En este caso, me guié, digamos, hice la prueba terapéutica en base, digamos, al gran factor de riesgo que tenía el paciente y a la clínica, que me pareció muy sugestivo el fondo de ojo para una endoftalmitis endógena fúngica, posiblemente por cándida, ¿no? Perfecto. Ya, Haru, perfecto. te felicito, Haru, muy buena exposición. Dentro de lo que tú sabes cómo revisamos el Ryan y los papers en el Fellow, me acuerdo claramente de que en las endógenas es súper difícil identificarlas, ¿no? El 50% de veces ni siquiera tenemos el diagnóstico, ¿no? Entonces es bien difícil. Y otra cosa que me acuerdo es la importancia de que en estos pacientes, cuando tenemos este tipo de endoftalmitis, hay que pensar que este paciente podría tener una tasa de mortalidad más alta, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces son pacientes hospitalizados, pero a veces llegan a nuestra consulta y podría variar del 5 al 30% de mortalidad, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, la enfermedad sistémica. Sí, en estos pacientes es importante, de todas maneras, mandarlos con el médico internista, ¿no? O con el infectólogo, ¿no? Mi paciente justo había salido de alta, como le dije, un mes antes, entonces tenía ya citas pendientes con su médico, ¿no? Lo cual le hicieron diferentes tipos de prueba y todo salió, digamos, negativo, ¿no? Entonces, muy posiblemente, cómo entró la cándida, estando hospitalizado en UCI, por toda la vía periférica central, parenteral, ahí, digamos, se disparó el hongo, entró por ahí, pero ya el paciente ya no tenía catéter, los hemocultivos salieron negativos, urocultivos negativos. O sea, actualmente el paciente no tenía, digamos, una candidemia en sí, ¿no? Sino que ya el foco se había establecido directamente en el ojo. Ya. Excelente. Entonces, yo creo que continuamos. Harumi, ¿tú qué dices? Listo, sí, gracias. Listo, entonces Jorge.
Listo, comparto entonces. Vale. Listo, entonces el día de hoy quería compartirles un caso clínico interesante que vimos en consulta hace unos meses. Es pequeño, pero creo que nos hace pensar. En sí no tiene un diagnóstico definitivo, pero nos abre a varias posibilidades. Es una paciente de sexo femenino de 66 años, de raza mestiza, que vive aquí en Lima, que acude a consulta refiriendo que tiene un tiempo de enfermedad de hace aproximadamente 50 años, ¿no? Nos dice que desde la niñez o adolescencia tuvo de un inicio insidioso y curso progresivo, refiere una disminución de agudeza visual en ambos ojos, ¿no? Dentro de los antecedentes personales o familiares, niega tenerlos. Y en la agudeza visual vemos que tiene una agudeza visual sin corrección de 20/400, que corrige a 20/200. Y es una paciente hipermétrope y también tiene astigmatismo. Dentro del examen oftalmológico, en párpados, vía lagrimal y anexos no había alteraciones y en el segmento anterior tampoco. Ya pasando a lo que es el segmento posterior, aquí en esta retinografía color, podemos ver, bueno, tenemos el nervio óptico bien definido con una excavación más o menos de 0,3 y lo que, bueno, al inicio pareciera que fuera un fondo de ojo normal. Si es que nos ponemos muy detallistas, podemos ver que hay algunos cambios a nivel de la mácula. En la fobia podemos ver algunos cambios pigmentarios tal vez. Y si ya nos ponemos muy exigentes, de repente algo de atenuación vascular. En el ojo izquierdo lo mismo, ¿no? Vemos algunos cambios a nivel macular que podrían ser pigmentarios y algo de atenuación vascular. En la autofluorescencia vemos en el área foveal una hipoautofluorescencia que está rodeada por una hiperautofluorescencia que se repite igualmente en el ojo izquierdo, ¿no? Y ya viendo que tiene estos cambios, en el examen de oftalmoscopía indirecta, le pedimos una angiografía y una tomografía. En la angiografía podemos ver que hay una hiperfluorescencia a nivel de la fovea que se mantiene y no aumenta en los tiempos angiográficos. Igualmente en el ojo izquierdo. Entonces tal vez podríamos pensar que esta es una hiperfluorescencia que podría ser por defecto en ventana. Este es el examen que más nos llama la atención, ¿no? En la tomografía de la mácula. En este OCT podemos ver de que la mácula ha cambiado en su morfología, ¿no? No vemos la depresión a nivel de la fovea. Sin embargo, a nivel estructural podemos ver que se mantienen aún las capas y nos damos cuenta que tiene un defecto en las capas externas de la retina. Las 4 líneas hiperreflectantes se ven, tal vez las del medio se ven más alteradas, ¿no? La zona elipsoide y la de interdigitación, ¿no? A nivel foveal. En el ojo izquierdo vemos exactamente lo mismo, ¿no? En el mapa de los 9 sectores del ETDRS vemos que la mácula está adelgazada y en el OCT del nervio óptico podemos ver de que hay pérdida de fibras nerviosas en ambos ojos. Este campo visual también nos llama mucho la atención porque hay un gran defecto del campo visual que aparentemente no tiene tanto defecto central, pero si es que si vemos más detalles podemos ver que también está afectado, ¿no? En el ojo izquierdo lo mismo. Al ver todos estos exámenes anteriores, pensamos en que sería importante también un electroretinograma, viendo diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces le pedimos un electroretinograma flash a este paciente. Y en la adaptación a la oscuridad,
lo que vimos era que, si bien es cierto, la onda A se encontraba dentro de valores normales, se encontraba en el límite inferior y sí había un defecto en la amplitud de la onda B. Y esto más o menos se encontraba igual. Y en la adaptación a la luz, sí vemos de que está marcadamente alterada, ¿no? La amplitud está muy baja, ¿no? Si lo comparamos con los valores normales, vemos de que están disminuidos. Y igual en el flicker, ¿no? Muy marcado, y esto nos habla una alteración a nivel de los conos, sobre todo, ¿no? Viendo de que podríamos tener cambios tal vez, o dentro del diagnóstico diferencial pensar en alteraciones de los fotorreceptores, también le hicimos un test de Ishihara de 38 láminas en que vimos que tenía 14 fallas y por eso se podía definir como deficiente. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, puse primero una cromatopsia incompleta. Si bien es cierto, este paciente no tiene una pérdida total de la visión de colores, me pareció interesante ponerlo dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Esta es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva y tiene algunas cosas que van con nuestro paciente, por ejemplo, algunas características que van con nuestro caso, como que es un paciente hipermétrope. Si bien es cierto, es muy característico el nistagmo, nuestro paciente no lo tiene, pero son pacientes que tienen más o menos un fondo de ojo aparentemente normal, que tienen una visión de 20/200 y que tienen una mutación genética en el CNGA3 y B3. Y más o menos se ve un caso entre 30.000 pacientes. En el OCT generalmente se ve una atrofia de la retina externa, un agujero macular externo, y en los exámenes del electroretinograma una disminución de la amplitud de la onda A y B drástica, ¿no? Y que es más predominante, como habíamos visto en nuestras pruebas, que sea en las respuestas fotópicas. Entonces acá les muestro algunas imágenes de pacientes que tienen acromatopsia, en el que también vemos unos cambios en la autofluorescencia parecidos a los que tiene nuestro paciente y un agujero macular externo, ¿no? Bueno, acá este es un paper un paper del British Journal, ¿no? Del 2016, en el que pensaban en que fuera una cromatopsia, podría ser un diagnóstico diferencial una cromatopsia incompleta, porque tiene alguna visión de colores residual. Sin embargo, leyendo un poco más, ellos pueden decir que un color es diferente a otro, pero no pueden determinarlo tan bien. Y también pensando de que a veces se podría pensar que la cromatopsia es más estacionaria, no tanto progresiva. Eso nos aleja bastante de este diagnóstico, aunque hay algunas otras publicaciones en que sí hablan de que hay una progresión y con estadios, hablan hasta de 5 estadios. Y otros ejemplos, ¿no? Que se ven claros del agujero externo. Y el diagnóstico en el que estoy pensando en este paciente es una distrofia cono-bastón, que son distrofias retinianas hereditarias, en la que hay una disminución de agudeza visual y fotofobia, discromatopsias, y que hay un campo visual comprometido con un escotoma central que va a pérdidas irregular de la visión periférica, con fondo de ojos en que podemos ver una mácula normal o lesiones muy finas, en que van progresando estos cambios y podemos ver palidez del nervio óptico, depósitos pigmentarios, atenuación vascular, atrofia retiniana, una disminución de la amplitud de las ondas predominante de las respuestas fotópicas y alteración en el flicker, ¿no? Entonces estos cambios sí van con nuestros pacientes, ¿no? Entonces estas distrofias de cono-bastón pueden estar asociados tanto a patrones autosómicos dominantes, autosómicos recesivos o ligados al X, ¿no? Y pueden estar asociados a otras enfermedades como las que coloco ahí. En enfermedades avanzadas podemos ver atenuación vascular, palidez del disco, y algo que va más con nuestra paciente, que dice que poco a poco ha ido bajando la visión, es que la progresión lo puede distinguir de la cromatopsia. Entonces aquí vemos que hay algunos ejemplos de
de distrofia cono-bastón, en el que vemos estos cambios a nivel de la mácula, y en el OCT vemos una pérdida o disrupciones de las capas externas de la retina. Como podemos ver aquí, ya que hay el agujero externo, ¿no? Y acá, bueno, para dar el ejemplo estos son los electroretinogramas de un paciente normal, y este es un paciente con este tipo de distrofias, en el que hay una disminución de las amplitudes fotópicas y retrasos en el tiempo, que son estas de aquí, pero también en la adaptación de la luz pueden haber algunos cambios, como en nuestro paciente. Revisando cuál podía encajar, de tipo de las distrofias podía encajar más con nuestro caso, hay una distrofia cono-bastón que altera el gen KCNB2, ¿no? Como podemos ver en este paper, en el que es una distrofia autosómica recesiva, y bueno, actualmente no hay tratamiento disponible, pero podemos ver que hay unos cambios. Estos son las imágenes de este tipo de pacientes, y estas son las de nuestro paciente. Entonces podemos ver que puede ser parecida a nuestra autofluorescencia, y que bueno, tenemos nuestro agujero externo, macular externo. Lo que nos podría alejar de este diagnóstico es que tiene un patrón, un hallazgo en el electroretinograma patognomónico, en el que en la onda A, con un destello adaptada a la oscuridad, con un destello fuerte, hay una amplitud normal o casi normal de la onda A, pero la onda B tiene una respuesta alta o supernormal, como podemos ver en esta publicación, en el que hay una respuesta supernormal si lo comparamos con esta, que es normal. Entonces, este caso era el que quería comentarles y mostrarles, porque me pareció interesante, sobre todo los hallazgos del OCT, ¿no? De que generalmente no vemos OCTs de mácula así, y nos hacen pensar que podríamos diagnosticar. Y en estos tiempos es muy importante el estudio genético. Entonces, a este paciente le hemos enviado, dentro de las posibilidades que tenga, hacer un estudio genético para ver, sobre todo, no solo para diagnosticar, llegar a un diagnóstico exacto, sino porque hay muchos estudios que se hacen ya no basados en enfermedad, sino basados en el gen alterado. Y si empieza a haber algún tratamiento que se esté probando, podría beneficiarse. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Muchas gracias por el caso, súper interesante. ¿Qué tan frecuentes ven ustedes distrofias de conos y bastones normalmente en una consulta? Distrofias conos y bastones, Muy raro. raro. Bastón cono sí es más frecuente, ¿no? Las retinitis pigmentosas, ¿no? Pero cono bastón es bien raro. Si Harumi dice, entonces en varios años, si juntamos los fellows, Sí, yo creo que habré visto uno, creo en el Felo, o el doctor Gañote. sí. En un año veremos uno o dos. Es infrecuente, sí. Ah, bueno, y ahora que lo dices, justo tengo un paciente en el que también empezamos, un paciente que tiene antecedente de hemofilia, y vimos que tenían algunos cambios diferentes, justo en la fobia, en el examen clínico y también en el OCT, y se hizo el estudio genético, porque es un paciente que quiere llegar siempre hasta el fondo de lo que tiene, y justo le ha salido el gen que les acabo de mostrar. Entonces, hay varios tipos de presentaciones en la misma mutación del gen. Entonces podría decirte que he visto dos. Está bien. Chévere. No sé si tengas preguntas, Harumi. No pregunto, pero sí un comentario de repente, por la edad, tu paciente tenía 66 años, ¿no? Sí, Cuando le han hecho este diagnóstico, ¿no? sí. Sí, pues erróneamente podría haberse confundido, alguien por ahí pudo haberle dicho de degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Claro. Por su edad, la baja de visión, y si uno ve, digamos, algunas alteraciones ahí en el OCT, Sí. podría, digamos, confundirse con ese Pero diagnóstico. no tiene ningún drusen, ¿no?
Entonces, no, Ahí no sin tienen luz no otros, hay sí. degeneración macular. Claro. Y importante el hallazgo de tu campo visual, ¿no? Bien reducido el campo Súper. visual. Sí, esa es otra cosa que nos hizo pensar, ¿no? Porque generalmente empieza en el centro y va hacia periferia, ¿no? Entonces es algo diferente. Sí, pero interesante. Y rebuscado el diagnóstico que buscaron. Sí, vamos a ver qué sale de su estudio genético. Pero sí se va a hacer el estudio. Sí, sí se va a hacer. Y igual le vamos a repetir el electroretinograma para ver si es que justamente en la adaptación a la oscuridad nos sale algo un poquito más característico. Igual debe ser costoso, ¿no? Ese estudio genético. Y son estudios costosos. Entonces, es entendible que el paciente, viendo de que no hay realmente un tratamiento en este momento, Claro, exactamente. y se lo decimos de forma clara, ¿no? Que el paciente entienda de que es por un tema de que de repente en algún momento puede haber algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces ellos ven de acuerdo a sus posibilidades si es que lo pueden hacer. Claro. Ya, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo. Estuvo muy buena la presentación. El caso clínico, excelente. Perfecto. Entonces, nada, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Gracias.